Sean cada uno de ustedes bienvenidos a una transmisión más este miércoles para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Les pido que por un momento esté ahí abriendo su Biblia en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y vamos a estar leyendo los versículos desde el 27 hasta el 31. Isaías capítulo 40, desde el versículo 27 hasta el versículo 31. Leo a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esta es una hermosa promesa que Dios nos hace, y Dios en esta noche quiere darles a ustedes. Pero me inquieta mucho la palabra que dice, pero los que esperan. A ninguno de nosotros nos gusta esperar tiempo para poder recibir algo o esperar a alguien. Pero dice en la palabra que los que esperamos a Jehová recibiremos nuevas fuerzas. Es un poco tedioso, complicado, pero es lo mejor que podemos hacer, esperar el tiempo perfecto. Él sabe cuál es el tiempo perfecto para cumplir sus promesas, y esta promesa está ahí en la palabra de Dios, y ella se hará hecha en el tiempo que así lo disponga. Él siempre está con nosotros para darnos fuerza, para levantarnos y para llevarnos cada día a tener esa fortaleza en Cristo Jesús. Vamos a estar por un momento elevando una oración, empezando este tiempo de alabanza, adorando a nuestro Dios y colocando toda esta transmisión en manos de nuestro Señor. Mi amado, mi buen Dios y Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, por tu amor incomparable, por todo lo que tú haces, Señor, a nosotros. Te adoramos y te exaltamos, te bendecimos, honramos tu nombre, te glorificamos. Y te damos gracias porque sabemos que hasta este momento, Señor, tú has sido fiel. Que hasta este momento, Señor, tú nos has fortalecido, eterno Dios. Tú nos has dado la fuerza, tú nos has dado, Señor, la fortaleza para poder, Señor, vivir en estos tiempos, Señor, para enfrentar cada cosa que se nos presenta, Señor, que sin ti, Señor, nada seríamos, Señor. Sin ti no podríamos lograr las cosas que hasta este momento, Señor, hemos logrado. Todo es por ti y para ti, eterno Dios, para adorarte, para exaltarte y para glorificarte. Padre Santo, entregamos este tiempo, esta hermosa transmisión en tus manos. Tu presencia esté tocando nuestra vida, Señor. Que nosotros tengamos un corazón dispuesto, eterno Dios, para adorarte, para exaltarte, Señor, y también para recibir esa palabra de vida para nuestras vidas, para nuestros corazones, para todo lo que hagamos, Señor. Esa palabra siempre esté adentro de nosotros, Señor, y que ella fluya, Señor, y siempre dé fruto que tú quieres, Señor. Eterno Dios, disponemos todo lo que somos delante de tu presencia en esta noche para adorarte y exaltarte, eterno Dios.
cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor.
cada día nos das, eterno Dios. Por eso te adoramos y te exaltamos, Señor. Y sabemos que en ti, Señor, somos más que vencedores, Señor. Que tú fortaleces nuestra vida y que nos levantas cada día, eterno Dios. Exaltamos el nombre de Dios. Él nos levanta, Él nos salva, Él nos da fortaleza. Contra mí, no temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo. Mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Que un ejército campe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Que afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame.
levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Así es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él es el que siempre está ahí para ayudarnos. Y Él es el que ha cambiado día a día nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Es el que nos llena de fortaleza, que nos llena de amor, de paz y de bendición. Tu luz me iluminó, restauración me dio. Lluvia, tu gracia fue a mi desierto, vida dio. Tú cambiaste
cambiado nuestro lamento en danza y nuestro dolor en gozo y alegría. Le invito a que continúe con esta transmisión. Seguimos con la palabra de nuestro Dios. Que Dios le continúe bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo para todas las familias en esta noche que están en su casa, muy atentos para expresar a Dios su amor, su devoción, para expresarle al Señor ese gozo, esa manifestación de devoción, de consagración, de afecto. Y lo hacemos a través de nuestros cultos, aunque lo hacemos por este medio en una forma virtual, pero nuestra devoción debe permanecer más consagrada, más concentrada en Dios. Y les invito para que oremos. Hemos entonado unos cantos que glorifican a Dios, que nos ayudan a nosotros a mantenernos fortalecidos espiritualmente. Entonces vamos por un momento a orar, vamos por un momento a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi casa, mi familia, aquí están todas mis necesidades. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Te alabo y te bendigo por la bendición que nos da de poder acercarnos como pueblo tuyo, como iglesia delante de ti, Señor. En esta hora, con todos tus hijos que allí, Señor, se reúnen en torno de ti, porque te aman, porque desean glorificar tu nombre, porque están dispuestos para que en todo tú seas glorificado, honrado. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro bendito Señor, todo lo dejo en tus manos, pongo delante de tu trono de gracia la vida de cada uno de los que siguen, Señor, este tiempo de culto y se consagran a ti, Señor. En tus manos, Padre, quedan bajo tu fiel cuidado, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor. Y todo, Señor, lo que vamos a hacer lo consagramos a ti, todo lo que somos lo consagramos a ti. Dios, y oro para que en cada familia el ambiente espiritual sea del reino de los cielos, la confusión, la turbación, la angustia, la preocupación, la tristeza salga, y por la autoridad del Hijo de Dios esté tu bendición en Cristo Jesús. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios, lecciones de vida para obedecer, y estamos mirando cómo la palabra de Dios nos enseña a mantenernos en obediencia, a mantenernos en crecimiento, a mantenernos en avance, a no estar estancados, a no estar disminuyendo, a no estar retrocediendo, sino por el contrario, avanzar. Y es que la vida en Cristo Jesús es una vida de gente vencedora, de gente que avanza, de gente que quiere alcanzar lo mejor. Este mes es el mes también de la Biblia, es el mes donde nosotros debemos con mayor motivación prestar atención a lo que la palabra dice. Obviamente en todos los días, en todos los tiempos, en todos los meses, en todos los años, pero haciendo un reconocimiento a lo que la palabra es a nivel mundial. El mes de octubre se toma como el mes de la Biblia y deberíamos centrar un poco más la atención en fortalecer nuestra devoción a través de la palabra del Señor. Lecciones de vida para obedecer, y hoy vamos a ver santificados por la verdad. Santificados por la verdad. La santidad nos habla de consagración, la santidad nos habla de separarnos del pecado, la santidad nos habla de apartarnos de lo que nos impide estar concentrados en lo que Dios espera de nosotros. La santidad nos habla de dedicar nuestra vida a Dios, de darle el uso correcto a nuestra existencia. Y la santidad nos habla de pureza, de limpieza, de apartarnos del pecado y de consagrarnos a Dios. Hay unos versículos en la palabra de Dios, se encuentran en San Juan, el capítulo 17, y quiero leer especialmente el versículo 17 también y 18. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también la palabra de Dios en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta palabra nos presenta a nosotros la necesidad de vivir nosotros en santidad. La santidad se hace importante en la vida del cristiano.
Y como dije, la santidad es una separación de el pecado, de el mundo, de lo que nos envuelve y nos aleja de Dios, y una consagración a Dios. Cuando hablamos de santidad es una rendición total delante de nuestro Dios. Vivimos en un mundo donde hay demasiado engaño, mentira, egoísmo, pecado, hipocresía, falsedad, donde la gente vive más interesada en seguir los deleites temporales del pecado, en seguir los lineamientos del mundo, en seguir las cosas de esta vida. Vivimos en un mundo donde la gente está más interesada en lo que le parece correcto según sus propios caminos, pero no en lo que Dios espera que nosotros seamos. Pero hay una verdad, y es que el Hijo de Dios, el que ha creído en el Señor Jesucristo, debe permanecer en continua santidad, debe crecer espiritualmente, debe avanzar en una vida que glorifique a Dios, porque nunca la persona que conoce a Cristo debe estar en el mismo nivel, nunca debe retroceder, siempre debemos avanzar. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Entonces esto es muy importante. Jesús oró por sus discípulos momentos antes de Jesús ser arrestado, ir al huerto del Getsemaní. Yo ya estaba ahí en el huerto del Getsemaní cuando hizo esta oración. Y antes de ser arrestado, él estaba orando por sus discípulos, pero por todos también los que íbamos a creer en la palabra, en él, en el Señor Jesús. Y él llegó a decir estas palabras cuando estaba allí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso pedía el Señor por todos los que hemos creído en Él, que fuésemos guardados de todo ataque del mundo, de toda obra mentirosa del pecado, de todo engaño, de toda falsedad, y que nosotros fuésemos guardados del mal. El mal es el pecado, el mal es todo aquello que viene para alejarnos de Dios, y que pudiésemos ser santificados por la verdad de la palabra de Dios. Entonces el Señor, en el corazón de Dios nace ese anhelo de que nosotros vivamos en santidad. En el corazón de nuestro amado Salvador está ese anhelo, porque Él oró, Él intercedió antes de ir al cielo. Es más, Él nos recomendó que nosotros en nuestras oraciones pidamos que seamos guardados para no caer en tentación, guardados del mal, guardados del pecado. Ojalá que nosotros en nuestro diario vivir y acercarnos a Dios podamos tener como principal objeto en nuestra vida para alcanzar es vivir diariamente en santidad. Eso es muy importante. El Señor llegó a decir: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué tenemos que ser libres? De todo aquello engaño que el diablo nos quiere meter, de todas aquellas falsedades que el enemigo quiere traer, de todo aquel sistema que el mundo nos quiere traer. Porque nosotros pensamos que como estamos bien, podemos hablar mal de nuestros semejantes, podemos murmurar, podemos criticar, podemos llenarnos de odio, de rencor, de amargura, de resentimientos, y seguimos como si nada. Pero no es así. Nosotros debemos entender que la santidad conviene al Hijo de Dios. Y la Biblia es muy clara y la palabra de Dios es muy direccional para decirnos que se hace importante la santidad en nuestro vivir. Una vida santa en toda manera de vivir Dios nos presenta en su palabra. Y una vida santa, una manera de vivir santa nace en el corazón de Dios para que nosotros andemos en eso. La palabra del Señor nos presenta que se hace necesario vivir en santidad. Es más, el Padre trabaja para que nosotros vivamos en santidad. El Señor Jesucristo dijo que Él era la vid y el Padre el labrador, y todo pámpano que en Él no llevaba fruto era quitado. Y todo aquel que llevaba fruto, el Padre lo limpiaba
limpiaba para que llevase más fruto. Y nosotros hemos sido limpiados por la verdad que es la palabra. Entonces el Señor Jesucristo oró por nuestra santidad. El Padre trabaja para que nosotros seamos santos. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros andemos en santidad. La palabra de Dios nos direcciona para que nosotros andemos en santidad. Por todo lado que nos movemos encontramos el propósito de Dios para nuestra vida, y es que nosotros seamos santificados cada día, porque Él trabaja en todas las áreas a favor de nosotros, y esto es muy importante. Cristo santificó a la iglesia por medio de la verdad, de su palabra, entregándose en amor por ella, por nosotros. Pero a través de la palabra nos santifica, nos prepara para el encuentro con Dios. Y estamos en los tiempos finales donde se requiere que nosotros vivamos una vida que glorifique a Dios, porque estamos viviendo esos tiempos donde en cualquier momento nuestro amado Señor puede venir. O por el contrario, donde en cualquier momento podemos ser llamados para estar con el Señor. Y debemos estar preparados. Aquí lo único importante es lo que Jesús dijo. Vosotros pues estáis preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que tengamos que comparecer ante la presencia de Dios. Y ojalá que nosotros ese día estemos anhelosos de ir al encuentro con el Señor. Lo importante entonces es estar en santidad. Y esa santidad la podemos lograr como dice el apóstol hablándonos sobre la santidad en el capítulo 1, versículo 14 y 15 de Primera de Pedro, nos dice lo siguiente: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un seguidor de Cristo se santifica cada día. La santidad, aunque nace en el corazón de Dios, es un estilo de vida para nosotros. Y esa santidad es una santidad que se debe de procurar en todo momento. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Como quién? Como nuestro amado Salvador, que Él fue santo en toda su manera de vivir. Entonces la palabra, la escritura, la enseñanza bíblica nos direcciona a que nosotros, nuestro estilo de vida, esté centrado en vivir en santidad. No andemos entretenidos, siempre les digo, no andemos distraídos, andemos muy bien enfocados en lo que es verdaderamente ser hijos de Dios. Y vamos a mirar algunos beneficios de ser santificados por la palabra según los versículos que hemos leído. Uno es el ser santificados por la verdad nos da una visión espiritual. Nos permite tener una visión espiritual el andar en santidad. Nos enfocamos espiritualmente. Nos mantiene conscientes. ¿De qué estamos conscientes? De lo que Dios espera que nosotros hagamos. Andamos con dirección clara, no andamos palpando ni a tientas, porque es que la visión espiritual tiene que ver con ver a Dios en nuestro diario vivir. La visión espiritual tiene que ver con direccionar nuestra manera de vivir a la manera de Dios. Entonces, visión espiritual es ver a Dios en nuestro diario vivir, en nuestra manera de ser. Tenemos también una manera de direccionar nuestra vida. Tener la visión espiritual nos va a permitir a nosotros entonces algunos aspectos importantes, y uno de ellos es ver a Dios. ¿Cuántos anhelan ver a Dios? Todos. Y a Dios lo vemos cuando nosotros tenemos una santidad por la palabra, por la verdad. Somos santificados por la verdad. Y esa verdad entonces nos permite a nosotros tener una visión espiritual. Y esa visión espiritual entonces nos lleva a nosotros a ver a Dios en todo lo que hacemos. La palabra del Señor nos dice así en Colosenses 3:2: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es lo primero que nos lleva a nosotros a tener una vida santificada por la verdad.
que de inmediato la visión que nosotros tenemos del mundo, de lo natural, de esta vida, se transforma, se cambia y la dirección que estaba opuesta a la dirección de Dios se encausa a la dirección de Dios y de inmediato nuestra mirada se dirige a Dios. Ponemos la mirada en las cosas de arriba y ya no en las de la tierra. Esa visión enfocada, esa visión espiritual, esa visión que está centrada en lo de Dios, entonces diariamente nos va a llevar a ver a Dios. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esa santidad nos permite ver a Dios. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte llegó a decir, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué es una persona de limpio corazón? Una persona que vive en santidad. Una persona apartada del pecado y consagrada a Dios. Una persona que tiene una visión enfocada, una visión espiritual, una visión donde a diario lo que está es buscando el agradar a Dios. El ver a Dios tiene dos enfoques, uno temporal. En el presente vemos a Dios. No es que sin santidad nadie verá al Señor, se está refiriendo a un futuro, a una vida después de la muerte. Cubre parte de eso, pero en el presente veremos a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en nuestra vida cotidiana, en todas las circunstancias, en todas las situaciones estamos viendo la obra de Dios, porque estamos bajo la dirección de Dios. Entonces, el tener una visión espiritual, el tener una visión centrada en Dios, una visión enfocada, nos lleva entonces a nosotros a ver el actuar de Dios aquí. Y es que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, todo está encauzado para bendición de nosotros. Aún las cosas que se levantan para destruirnos, no las entendemos en el momento, pero al pasar el tiempo, Dios nos dice, o nosotros podemos decir, ahora entiendo el por qué Dios me permitió pasar por esta situación, porque quería llevarme a este mejor nivel. Pero con respecto al futuro, una visión espiritual nos permite ver a Dios más allá de nuestra existencia terrenal, porque este Dios es un Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará mucho más allá de la muerte. Estaremos siempre con el Señor, seremos guiados, seremos direccionados, seremos transformados un día a su semejanza y le veremos cara a cara eternamente y para siempre. Entonces, una visión espiritual es una visión enfocada en ver a Dios, y ese ver a Dios está direccionado en el presente y hacia el futuro, y todos queremos de esa manera, que nuestra visión no esté centrada en solo tener aquí la comodidad del momento, en solo agradar a la gente, en solo ceñirnos a las normas de este mundo, en solo seguir lo que nuestra dirección humana y carnal nos impide. Una visión enfocada nos aparta del pecado. Entonces es muy importante una visión espiritual, que es el tema que estamos mirando, o el primer punto, beneficios de ser santificados por la verdad. Tenemos una visión espiritual, y esa visión espiritual nos lleva a tener una visión enfocada en ver a Dios, en poner la mirada en lo que Dios quiere, en ver a Dios en el presente y en el futuro. Pero también esa visión enfocada nos permite a nosotros vivir en santidad. La palabra de Dios nos presenta: santifícalos en tu palabra es verdad, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esta visión enfocada nos permite a nosotros apartarnos del pecado, como Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón, rehusó de los deleites temporales del pecado, porque su visión estaba enfocada en el invisible, escogiendo ser maltratado, ser despreciado. Pero
escogiendo agradar a Dios. Qué visión enfocada que tenía este hombre en cuanto a apartarse del pecado, en cuanto a dejar los deleites temporales del pecado y centrar su atención en Dios. Y la santidad armoniza con vivir en paz, seguir la paz con todos. Entonces, una visión enfocada me lleva a enfocar también mi relación con mis semejantes, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice la palabra de Dios que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Debemos estar solícitos en estar en el vínculo de la paz. Debemos estar solícitos en tener paz unos con otros. Debemos estar solícitos en cuanto dependa de nosotros en estar en paz con todo el mundo. Eso también involucra el tener una santidad por la verdad o el ser santificados por la verdad. Otro beneficio que encontramos al ser santificados por la verdad es que tenemos una vida transformada internamente, una transformación para obedecer. Y esa transformación se logra cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo. Nadie puede tener un cambio, una transformación si no recibe al Señor Jesucristo, si no acepta al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Nosotros tenemos una realidad que enfrentar. Y esa realidad es que tarde o temprano todos vamos a partir a la eternidad. Y si nuestra vida no ha sido transformada en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza humana, no podremos alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? El único que pagó un alto precio es Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y tenemos que entonces nosotros disponer nuestro corazón para dejar que esa verdad de Dios nos transforme, y esa verdad la encontramos en la obra redentora de Cristo Jesús, que Él murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Cuando nosotros somos transformados por la verdad, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de actuar cambia. Se cumple lo que dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Eso lo vive una persona que ha sido transformada por la obra redentora de Jesucristo cuando ha venido a Cristo Jesús y le ha entregado su existencia. Entonces esa persona se somete bajo la autoridad. Y esa autoridad es lo que la palabra de Dios nos dice. A nadie le gusta andar bajo autoridad. Todo el mundo quiere andar haciendo lo que le provoca. Hay una necesidad, y es que todo ser humano necesita ser guiado, direccionado, enseñado. Y de una forma u otra toda persona necesita andar bajo autoridad. Entonces esta autoridad se logra establecer en nuestras vidas correctamente cuando nosotros le permitimos a la verdad, que es la palabra de Dios, que direccione nuestra vida. El ser santificados por la verdad nos hace que nosotros seamos obedientes, sujetos a la guía que da la palabra de Dios. La palabra de Dios es guía, la palabra de Dios es lámpara, la palabra de Dios es consejo divino, la palabra de Dios instruye, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios corrige. Eso es lo que hace la verdad. Y cuando nosotros nos sometemos a esa autoridad espiritual que es la palabra de Dios en mi vida, no vamos a estar viviendo fuera del nivel de santidad o los parámetros de santidad. El problema es que muchos de nosotros no nos gusta someternos a esa autoridad de Dios y nos dejamos a influenciar por otras autoridades, como cuáles, como las del mundo, las de el sistema que está rigiendo al mundo, como la autoridad de nosotros mismos en lo que queremos hacer y alcanzar. Y eso no debe ser así.
Por tanto, en este momento yo les invito para que la palabra de Dios se convierta en la que dirige, en la que gobierna, en la que establece señorío y autoridad en cada uno de ustedes. Se hace muy importante entonces, ¿qué es lo que muchas veces direcciona nuestras vidas? Las emociones, las tradiciones, las tendencias, la cultura, y eso se convierte en autoridad para nosotros. Pero quiero decirles que no es así. Usted no tiene que dejarse guiar ni por las emociones, ni por las tendencias, ni por la cultura, ni por la influencia de ninguna persona que usted admire y respete, sino usted tiene que someterse a la autoridad que Dios nos da a través de su palabra, obedeciéndola. Y eso se hace muy importante. Beneficios de ser santificados por la palabra es que entonces no andamos nosotros confundidos, no andamos desenfocados, andamos bajo una autoridad, y la autoridad verdadera, la autoridad correcta. El Señor Jesucristo utilizó la palabra como autoridad sobre Satanás, para derrotar a Satanás. Recordemos que Él es nuestro mayor ejemplo. De hecho, él llegó a decir: las palabras que tú me has dado son las que yo les he dado. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Lo que tú me has dicho es lo que yo les he dicho. Entonces Él nunca vivió desenfocado de esa autoridad que representaba la palabra para Él y para nosotros también. Él mismo se sometió a esa palabra que el Padre le daba y era la que transmitía, y fue la que utilizó para derrotar toda aquella tentación que Satanás se atrevió a ofrecerle a Él para que se desviara de esa vida de santidad. Sin embargo, el Señor triunfó, el Señor venció. Esa palabra o esa verdad no solamente debemos someternos porque ella es la autoridad, sino que también debemos estar dispuestos a creerla, ser la realidad en nuestras vidas. Pero también esa verdad debemos ponerla por obra, debemos obedecerla, y para eso tenemos que oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra, para que nosotros podamos entonces tener la verdad de Dios que llene nuestra mente, que gobierne nuestro corazón y que controle nuestro diario vivir. De lo contrario, es difícil que nosotros seamos santificados si no utilizamos la verdad de Dios, que es su palabra, nos sometemos a ella, dejamos que ella nos dé una visión espiritual enfocada en las cosas de arriba, una visión espiritual que nos permita separarnos del pecado, una transformación interna que nos lleve a nosotros a tener un cambio de vida, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y que también nosotros estemos muy dispuestos a someternos en obediencia, a creer esa palabra, vivir esa palabra, hacer que la palabra de Dios sea nuestro estilo de vida. Y quiero que por un momento oremos. Padre, te doy gracias en el nombre glorioso de Cristo. Dios, sé que todos anhelamos ir al cielo, sé que todos queremos tener vida eterna junto a ti, sé que todos anhelamos, Señor, que tu obra redentora no sea en vano. Dios, pero ayúdanos a ser santificados por tu verdad, a poner más atención a la palabra tuya, a prestar más oído a lo que tú nos enseñas en tu palabra, Dios. Queremos, Señor, ser personas que por donde quiera que vayamos, digamos al mundo que somos diferentes, Señor, que no nos dé pena, Señor, pararnos ante la sociedad que estamos viviendo, tan llena de engaño, de mentira y de pecado, y marcar la diferencia. No importa que se rían, se burlen, no importa que nos hagan escarnio, porque nos ven diferentes, porque no actuamos como ellos, Señor. Lo importante es que te agrademos a ti, lo importante es que pongamos la mirada en las cosas de arriba, lo importante es que, Señor, seamos guardados del mal, Señor. Y Dios, lo importante, Señor, es que podamos dejar que tú nos controles, nos guíes y nos dirijas en todo, Señor.
Dios, bendigo a cada familia, a cada hogar, a cada persona que lucha con hábitos y prácticas pecaminosas, que lucha con cosas, Señor, que lo desvían de seguir en pos de una vida de santidad, de consagración, apartados para ti, Señor. Dios, ayúdanos a aprender, Señor, que nuestra vida aquí en la tierra tiene que estar totalmente ceñida en tu propósito y voluntad. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, bendigo a tu pueblo, a tu iglesia en esta hora. Los dejo bajo tu cobertura, bajo tu dirección. Oro para que en tu iglesia se desate en tu pueblo, en los que son redimidos por la sangre del Cordero Redentor, un deseo profundo, Dios del cielo, de vivir, Señor, obedeciendo tu palabra, estudiando tu palabra, Señor, memorizando tu palabra, meditando tu palabra, creyendo tu palabra y obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre. También oro por cualquier necesidad, dificultad, situación adversa que haya en tu pueblo. Oro por cualquier situación de angustia, de preocupación que esté, Señor, afectando a tus hijos, Señor. Dios, muchas veces la preocupación más grande es el temor a la muerte. Ayúdanos a estar preparados, Señor, porque, Señor, contigo el morir es ganancia, Señor, y podemos entonces no solamente, Dios, estar con la satisfacción de que si partimos a estar contigo nos va a ir mejor que la vida que tenemos aquí en la tierra, Padre, pero también en las otras cosas que nos llenan de temor y de angustia, Señor, las cargas temporales de la vida, qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos, los dejamos en tus manos, y que toda nuestra atención entonces sea quitada de esas cosas y trasladada a buscar primeramente, Señor, lo que te agrada a ti, tu reino y tu justicia, Señor. Hoy declaro, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, para cada oyente, Señor, tu propósito, tu respuesta, tu salida a cada situación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, proclamo, Señor, tu voluntad en cada familia y tu propósito. Y bendigo a cada familia en esta hora en Cristo Jesús. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les invito, mis amados oyentes, para que prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Aquello por lo cual el Señor oró, para que nosotros seamos santificados por la verdad de Dios, que es su palabra. Si en el corazón de Dios está ese anhelo y oró por eso, ¿cómo nosotros no preocuparnos o no ocuparnos en andar en esa vida que el Señor quiere que tengamos? Dios les bendiga, que tengan un resto de semana en la victoria del Señor Jesucristo sobre todo pecado y todo lo que los quiera distraer a cada uno de ustedes, a vivir en santidad.